cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, mis hermanos, vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Me encanta que estudiemos la Biblia. Quiero decirte, hermano, que exponer el texto bíblico no es leer un versículo y hablar. Eso no es exponer. Exponer es explicar ese texto. ¿Qué significa? A la luz del contexto. Exponer es aclarar las palabras, los conceptos, que quede claro en la mente de la gente. Y tratamos de hacer eso, hermanos. Y eso es lo que les digo que no es fácil, eso requiere de un gran estudio de la palabra, de meterse al texto, de analizarlo, de escribir, de ver todo lo que está alrededor de él. Y eso es lo que nos gusta hacer, exponer el texto, que tenga sentido para ti, que lo podamos entender, pero también que lo podamos aplicar a nuestra propia vida. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9 y 10, hemos llegado al tercer punto mayor. Jesucristo es el único, perfecto y total sacrificio de Dios para la salvación del hombre. El Señor no te va a aceptar nada, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando. El Señor no nos acepta nada que no sea el sacrificio de Cristo para poder perdonarnos. En el capítulo 10, y no voy a detenerme mucho en los primeros versículos, porque es como entra un poquito más a fondo de lo que dijo en el capítulo 9. Pero yo quiero que miremos algunos puntos que son sumamente importantes aquí en el capítulo 10. Comienza diciendo, mire conmigo por favor, y cuando llegamos aquí, está hablando acerca de que el sacrificio de Cristo es la realidad, o sea, Cristo y su obra son la realidad de la sombra anterior. Versículo 1 dice, mire conmigo Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, dice que la ley solo era una sombra, y aquí el escritor ha usado 3 palabras para hablarnos de lo que era la ley. Las recalco, mira conmigo capítulo 9, versículo 9. La primera palabra que usó el escritor, ¿cuál fue? Lo cual es símbolo. Dice que todo el sistema mosaico, especialmente el sistema ceremonial, es un símbolo nada más. O sea, ¿de qué hablamos con el sistema ceremonial de la ley, hermano? Yo les dije que la ley tenía 3 partes. El sistema civil, el sistema moral y el sistema ceremonial. Esas son las 3 partes. Tristemente, Moisés no dijo, bueno, le voy a dar las leyes civiles, ahora le voy a dar las leyes morales y ahora le voy a dar las leyes ceremoniales. No lo hizo así. Y ahí fue poniendo una y otra, a veces 2, a veces un capítulo de una ley, a veces pasa a otro capítulo sobre otra ley, pero son 3 áreas que tiene la ley. El área civil, el área moral y el área ceremonial. El área ceremonial, hermanos, es todos aquellos pasajes del Antiguo Testamento que hablan del templo, de todo lo que había ahí, lo que había dentro del templo, desde el atrio donde estaba el altar, donde se hacía el sacrificio. Ahí estaba la fuente para que el sacerdote se bañara después de hacer el sacrificio. Por ahí estaba también el lugar donde él se cambiaba para, con ropas limpias, ya bañado y con ropa limpia, pudiera entrar a este lugar santo o hasta el lugar santísimo. Luego el lugar santo, donde estaba el candelero, la mesa de los panes de la propiciación, y luego el lugar santísimo donde estaba el arca. Ahora, ese templo o el tabernáculo lo construyó Moisés, el templo lo construyó Salomón, con lo que eran los sacerdotes, con todas sus vestimentas, con lo que eran los holocaustos, lo que se ofrecía, los toros, las bueyes, ovejas, cabros, corderos, palomas, con todo este ritual, con todas las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, el día de expiación, los sábados, todo eso, mi hermano, era ceremonial. Ahora, todo eso
Dice que solo era ¿qué? Primero, un símbolo, versículo 9, lo cual es símbolo. Ahora mire el 9:23. Dice, fue pues necesario que las figuras, dice que todo eso era una figura. Y la tercera palabra, versículo 10:1 dice, la ley teniendo la sombra. Aquí, hermanos, esta palabra, y lógicamente dice que no era la realidad. La sombra solamente es una proyección de la realidad. ¿Mm? Tú vas en el sol caminando y ahí se va tu sombra proyectando, pero la sombra no es la realidad eres tú, y tú a la luz o contraluz del sol proyectas una sombra. Eso era la ley, una sombra nada más. Ahora, mire cómo dice, por los mismos sacrificios, versículo 1, estoy leyendo Hebreos 10:1, que se ofrecen continuamente cada año, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Dice, la ley no tiene la capacidad, esa ley ceremonial, de perfeccionar completamente a las personas. Y dice, cada año, y algunos lo hacían cada semana, y algunos lo hacían cada mes, estar trayendo sacrificio por los pecados. Permanentemente estaban trayendo sacrificios. Lo que yo les dije a ustedes, hermanos, no se trataba de hacer muchos sacrificios para que al final, voy a ponerte un ejemplo, decir, bueno, mire, yo ya traje como ofrenda de mis pecados 500 bueyes. Ahora yo creo que ya estoy perdonado. No, 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 no es así. En otras palabras, la eficacia de esos sacrificios no era la que traía perdón. Nunca trajo perdón. Trajo cobertura, cubrió los pecados de la gente, pero nunca los lavó, nunca los perdonó absolutamente. Lo que yo les decía a ustedes, no se trata de que añadamos un montón de hilos para hacer una cuerda que sea resistente y que no se rompa. No se trata de eso. Ahí dice, cada año estaban ofreciendo y otra vez, pero eso no era suficiente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las buenas obras. Hay personas que creen que al hacer buenas obras y entre más se esfuerzan, entonces van a ir haciendo una puerta ahí muy fuerte de tal forma que les sostenga y ya no vayan a ir a la condenación eterna. Eso es imposible, mi amigo. Tú puedes hacer todas tus buenas obras del mundo, pero eso no es suficiente para ir al cielo. No puede ser. Y tienes que renunciar a tus buenas obras. Tienes que renunciar y poner toda tu confianza en la obra de Cristo. Y eso es lo que el escritor está tratando de explicarnos aquí. ¿Por qué? Porque la repetición entonces indicaba que esa obra no era completa, que la conciencia siempre quedaba sucia y la persona nunca tenía el perdón completo. Claro, esos sacrificios, escucha bien, hermano, todos los que se hicieron allá en la ley de gente piadosa, como por ejemplo Abraham, como por ejemplo Noé, como por ejemplo Daniel, como podemos mencionar al rey David, a todos estos hombres de Dios. Cuando ellos hacían esto, cada sacrificio que ellos ofrecían a Dios era un acto de fe y apuntaba al Calvario. Ellos decían, un día va a venir mi Mesías y él va a morir. Acuérdate de Isaías 53. Eso estaba profetizado 700 años antes de que Cristo naciera. De que él iba a venir como cordero, que iba a ser desfigurado y que iba a llevar nuestros pecados sobre sí. Y eso está en todo el alma del Antiguo Testamento, en todo el corazón del Antiguo Testamento. Entonces, cada judío piadoso, dos cosas son importantes aclarar en este punto. Hermano, la salvación siempre, siempre ha sido por gracia de Dios y por fe. Guardar la ley no salvó a nadie. La gente guardaba la ley
como un testimonio de su fe en Dios. Y segundo, la gente traía los holocaustos y las ofrendas como un testimonio de su fe en Dios, apuntando al sacrificio del Mesías. Por eso, escucha bien esto, cuando Cristo muere, el templo se rasga, la cortina se rasga y dice, queda abierto el lugar, el camino hasta el lugar santísimo, donde solo el sacerdote podía entrar una vez al año. Y cuando Cristo muere y resucita, Él, escucha bien esto, por favor, cambia todo el sistema, mi hermano. Cambia todo el sistema. ¿Por qué? Porque Él hace posible que ahora tengamos acceso directo, primero, a la gracia de Dios por la fe en Él, para el perdón de todos nuestros pecados. Y ahora, Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Dice que hemos sido perdonados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La palabra justificado quiere decir perdonados completamente y declarados sin culpa. Sin culpa. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Jesucristo fue y proclamó a estos hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento que Él ya había muerto y que ahora sí, sus pecados eran limpios completamente. Y el sistema cambia. Por eso cuando tú lees algunos pasajes, por ejemplo, de los evangelios, a veces uno tiene un poquito de duda. ¿Sabes por qué? Porque los evangelios son un puente entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Sistema y el Nuevo Sistema. Por ejemplo, cuando Jesús habla del seno de Abraham, ahí en el libro de Lucas, cuando habla del rico y Lázaro, dice, estaba en el seno de Abraham. Habla al paraíso. Por ejemplo, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hay gente que todavía cree que los muertos están en el paraíso o en el seno de Abraham o en algún lugar ahí, guardados, esperando hasta... No, eso no está bien. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Cuando Cristo muere y resucita, todo ese sistema cambia. Y ahora, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, y lo dice claramente en Filipenses capítulo 1, tengo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando un creyente muere hoy, no va al limbo, no va al purgatorio, no va al paraíso, no va al seno de Abraham, va al cielo mismo porque Cristo cambió el sistema. Cuando un creyente en Cristo muere, mira, ahorita en esta pandemia hemos sepultado muchos amigos, hermanos, queridos, pero ellos ahora están con Cristo. Ya no existe eso, ya eso fue cambiado, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5 dice que este tabernáculo se va a deshacer, pero que vamos para estar con Cristo. Léalo en 2 Corintios capítulo 5. Pablo lo dice de la manera más clara que usted lo puede expresar. Dice que mientras estamos en este cuerpo o en este tabernáculo, Pablo así le llama al cuerpo en los primeros versículos de 2 Corintios 5, le llama el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda donde la gente vivía en el Antiguo Testamento. Ahora, dice que cuando dejemos este tabernáculo, este cuerpo, ausentes del cuerpo, dice, y presentes al Señor. Hermanos queridos, esta es una obra perfecta que Cristo ha hecho. Y por eso dice aquí que solamente a través de la eficacia de la obra de Cristo. Y mira el versículo número 3. Dice, aquí incluye el argumento de la razón. Versículo 3. Pero en estos sacrificios, en los que se hacían allá en el antiguo pacto, en ese sistema ceremonial de la ley mosaica, cada año se hace memoria de los pecados. Memoria. ¿Se da cuenta? El argumento con la razón, pensando, por la cual la sombra, que era eso, nunca puede satisfacer
la conciencia del ser humano. Dice que cada año se hacía memoria de los pecados. Porque esa sangre de los toros y de los machos cabríos, mire cómo dice, no pueden hacer perfecto. No puede, versículo número 4, no puede quitar los pecados. No los podían quitar. El pecado es demasiado grande. Hermano, el pecado es horrendo delante de Dios. No voy a hablar mucho de esto porque quiero decirlo al llegar al versículo 26 en adelante. Pero entonces, en resumen, ¿qué dice? Ahora miren ustedes, aquí hay una cita del Salmo número 40. La cita del Salmo 40 expresa la voluntad de Dios cumplida en el sacrificio único de Cristo. Miren la cita del Salmo 40, versículo número 5, 6 y 7. Lo leo, dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. Este es Salmo 40, versículos 6, 7 y 8. Ahora, ¿quién dice esto? Versículo número 5 dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién dice esto? Jesucristo dijo esto. Este es un salmo mesiánico. Sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto de expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El hermano Hermes, el domingo antepasado, nos dio un estudio, y yo no sé si ustedes se acuerdan, los que entramos a la clase de escuela dominical, hablando acerca de la interpretación bíblica, y él habló de quiasmos. ¿Saben lo que es un quiasmo? Es una X. Así se le llama en el estudio bíblico. Y aquí hay un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Son 4 pensamientos que se contrastan entre ellos. Por ejemplo, la primera línea del versículo 5, cuando dice sacrificio de ofrenda no quisiste, esa concuerda con la primera línea del versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, estas van aquí. ¿Se da cuenta? Una con la otra. Y luego, la segunda línea, versículo número 5, más me preparaste cuerpo, concuerda con la segunda parte o con el versículo 7, dice. Entonces dije, he aquí vengo Dios a hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué dice? La primera línea de esta X, ¿en qué consiste? Sacrificio de ofrenda no quisiste. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, yo miraba eso y lo soportaba porque aquel animalito inocente moría por el pecador, pero no era suficiente. Ahora viene la otra raya de la X. ¿Y cuál es? Me preparaste cuerpo. Versículo 7. Vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Quién dijo me preparaste cuerpo? ¿Y quién vino a hacer la voluntad de Dios? Cristo. Entonces, esta parte de la X concuerda con el antiguo pacto. Dios no le satisfizo todo eso. Dijo Dios, ya estoy harto de sangre y de machos cabríos. Nada de eso. Entonces viene Cristo ahora. Y ahora mire lo que explica aquí el escritor. Versículo número 8. Diciendo primero, sacrificio de ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y ahora viene la aclaración. Estas cosas se ofrecen según la ley. Pero esto, durante todo ese tiempo, nunca fue perfecto. Nunca consiguieron el perdón absoluto. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 9. Aquí viene la otra parte, la explicación de la otra parte de la X, cuando Cristo entra en el mundo y dice, aquí vengo Dios con este cuerpo para hacer tu voluntad. Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Ahora mire lo que dice, quítalo primero. Quítalo. ¿Qué es lo primero? Todo el sistema ceremonial de la ley. Quítalo, dice Jesús. Por eso Pablo en el libro de Gálatas lo dice con transparencia, directo. ¿Qué dice? La ley murió con Cristo. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y yo digo, ¿será que hay personas que no pueden entender esto? Y hay muchos que todavía quieren volverse a esos antiguos, a esas antiguas prácticas de la ley. Quieren volver a circuncidarse, quieren volver a guardar el sábado, quieren volver a guardar las fiestas, hasta se ponen nombres judíos. Óigame, eso es inaudito.
Esto está claro, hermano. Y mire cómo dice, versículo número 8. Cristo dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y entonces dice, quítalo primero. Ahora, ¿qué es lo primero? Los sacrificios, las ofrendas de toros, de machos cabríos, las fiestas, la circuncisión, el guardar el sábado, los rituales del templo. Quita todo ese sistema ceremonial porque no es suficiente para el perdón. Y luego, ¿qué dice? Mira el versículo número 8. Para establecer esto último. ¿Qué es lo último aquí? Es el sacrificio único, perfecto, completo y total de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que nos trae todas las bendiciones de la salvación perfecta que Él ha creado para nosotros, que Él ha traído para nosotros. Versículo número 10, resultado de esto último, del sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el resultado? En esta voluntad. ¿En cuál voluntad? En la voluntad de Dios realizada por el Señor Jesucristo. ¿Qué dice? En esta voluntad somos santificados. ¿Sabe lo que quiere decir? Solo a través de esa obra de Cristo, usted y yo podemos lograr ser santos. Por eso cuando se escriben las cartas del Nuevo Testamento, siempre usted va a escuchar que dice la Biblia a los santos y fieles en Cristo que están en Galacia, a los santos que están en Éfeso, a los santos porque somos santos. Somos santos. No quiere decir que somos impecables, pero sí somos santificados porque hemos sido apartados para Dios completamente. Y luego dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya el perdón es absoluto, completo. La perfección de la obra de Cristo es total. La perfección de la obra de Cristo, primero, es interna, es realizada en el corazón nuestro. Mira el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo, estoy leyendo Hebreos 10:15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, y aquí está otra cita del Salmo, de Jeremías 31, el 31, Jeremías 31, 31, donde habla del nuevo pacto, y este es el versículo 33, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días del Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Se acuerda dónde estaba la ley en el Antiguo Testamento? Estaba en piedra. Estaba en piedra. Ahora Dios dice, yo voy a poner mis leyes en sus corazones. ¿Sabe dónde quiere Dios que esté su palabra? Quiere que esté en su corazón. En el libro de Colosenses 3:16. ¿Sabe lo que dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mire, hermano, este libro no es para tenerlo abierto en la sala de su casa. Este libro es para que usted deje que entre a su corazón. Estudie la Biblia, mi hermano. Dedique tiempo a la palabra de Dios. Pero mire, versículo número 17 dice, añade. Esto es Jeremías 31, 34. El versículo anterior, versículo 16, Jeremías 31, 33. Y ahora en verso 34, que es Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acortaré de sus pecados y transgresiones. Dice Dios, olvido los pecados. No hay que estarlos ahí recordando. Ahora, hermanos, llegamos a la primera conclusión de este estudio. ¿Qué es lo que nos dijo? Acuérdese que la sección anterior habla de Cristo como nuestro único, más grande, perfecto y total sumo sacerdote. Y en el capítulo 9 y 10 habla de ¿qué? De Cristo como el perfecto, único y completo sacrificio. Con esto como base, conclusión, versículo número 19 al 25. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire cómo dice así. Estamos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo número 19. Así que, conclusión, hermanos. Y dice, hermanos, esta gente le está escribiendo a gente convertida.
a gente de fe, a gente que le entregó su corazón a Cristo por medio de la fe y le ha recibido como su Salvador personal. Primero, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Este lugar santísimo no es el templo, es el cielo mismo donde Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Qué dice? Que tenemos libertad. ¿Sabe qué quiere decir eso, mi hermano? Que usted puede orar y entrar a la presencia de Dios a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 1 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a la hora que usted quiera. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año allá al templo, al lugar santísimo. Ahora usted y yo podemos entrar todos los días a cualquier hora a la presencia de Dios. ¿Qué dice? Por la sangre de Jesucristo, por medio de ese sacrificio perfecto. Luego dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó y ahora tenemos un camino abierto hasta la presencia de Dios. Versículo número 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahí está el Señor Jesucristo intercediendo. Él es el mediador, el único que está en medio de Dios y nosotros. No hay nadie más. ¿Qué tenemos entonces, hermanos? Libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué más tenemos? Abierto el camino que Jesús ya lo abrió. ¿Y qué más tenemos? El sumo sacerdote que intercede por nosotros, por el medio del cual podemos llegar a Dios. ¿Cuál es el llamado? Versículo número 22. Mire conmigo, estamos en Hebreos 10:22. Acerquémonos. Este es el problema, hermanos. Nosotros caminamos muy lejos de Dios. Nosotros no estamos acercándonos al Señor. No estamos caminando con Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto la oración? Acercarnos a Dios, caminar en intimidad con Dios, en una armonía con Dios. El domingo pasado el pastor Raúl Chirino nos estaba enseñando acerca de Enoc. Enoc, séptimo desde Adán, primer profeta que la Biblia menciona como un profeta. Eso usted lo puede leer en el libro de Judas. Ahora, hermano, dice que Enoc caminó con Dios. ¿Sabe cuántos años vivió Enoc? 365 años. ¿Cuántos años va a vivir usted, hermano? ¿Y cuántos años voy a vivir yo? No sabemos. Pero difícilmente vamos a llegar a 80 y tal vez a los 90 y digamos por mucho los 100. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué nos cansamos tan fácil de caminar con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto caminar con Dios? ¿Sabe por qué? Porque hemos dado prioridad a otras cosas que no tienen prioridad en nuestra vida, como trabajo. Hay gente que dice, mire, yo no tengo tiempo porque mire mi trabajo, yo trabajo en mi trabajo, yo tengo que trabajar y trabajo, y siempre están poniendo estas excusas. Eso significa que el trabajo es más importante que Dios en tu vida. Algunos, el mismo pecado. Hay gente que no quiere dejar sus pecados. Hay otros, queridos hermanos, que es su familia o sencillamente una indiferencia o una carnalidad, pero no queremos acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que Dios te dice? Acerquémonos. Ahora, lógicamente, aquí nos da la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Mira el versículo 22. 1. Con corazón sincero. Vamos a Dios, hermano, sin engaño, sin mentir, sin querer tapar nada. Abre tu corazón a Dios con toda sinceridad. ¿Qué más dice? En plena certidumbre de fe, poniendo tu confianza en Dios, creyendo en Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo vamos a leer y a estudiar en el capítulo 11 de Hebreos. Tercero, ¿de qué otra forma quiere Dios que nos acerquemos a Él? Manteniendo los corazones purificados, los corazones de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Esto hacía referencia a los lavatorios o a las abluciones que dice aquí, que el hebreo tenía que estarse lavando, y esto hablaba de limpieza. ¿De qué está hablando aquí? De que debemos confesar nuestros pecados, que entreguemos nuestra vida al Señor. Luego nos llama a una segunda cosa. Primera cosa, a acercarnos al Señor. Segunda cosa que nos llama, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Una firmeza espiritual. Dios quiere, hermano, que tú camines con Él todos los días de tu vida, sin cansarte. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, esa confesión, esa dedicación a Cristo. Quitemos del corazón ese desánimo, esa frialdad, esa pereza espiritual de andar arrastrando los pies. Y mantengámonos firmes, firmes en contra de la tentación, del diablo, del pecado, del mundo, de los amigos, de todo aquello que nos quiere apartar de Dios. Tercera cosa, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice? Amémonos de verdad. Considerémonos, quiere decir, estemos pendientes de nuestros hermanos. Y por último, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. 4 cosas nos está pidiendo aquí el Señor que nosotros hagamos. Y como yo lo decía, hermano, estas cosas son cosas que cualquier cristiano recién nacido en la fe debería de hacer. 1, orar, acercarse a Dios. 2, ¿de qué otra forma? Mantenernos firmes en nuestro caminar con Dios, sin claudicar por nada del mundo. 3, amarnos de verdad. Y 4, congregarnos, participar en nuestras reuniones, estar pendientes de estos estudios bíblicos. Y ahora, mis hermanos, entramos a una sección que es una sección bastante larga, es una sección bastante difícil y que no tenemos el tiempo ahorita para entrarle con ganas. Lo vamos a estudiar esta sección el día viernes, si el Señor lo permite. El día viernes vamos a entrar a esta última parte. Yo quiero animarte para que tú, mi hermano, la leas y pienses en lo que está diciendo aquí el escritor. Te lo resumo así, rapidito. Aquí el escritor quiere advertirnos de lo horroroso que es el pecado delante de Dios. Quiere advertirnos de lo terrible que es el pecado delante de Dios y que debemos aprender a caminar con Dios en obediencia a Él. Y aquí va a ser una transición entre estos temas que ha estado viendo, Cristo como el más perfecto, completo, total y único sacrificio de Dios para el hombre o para la salvación del hombre, con el otro que es la fe, que es la respuesta de nosotros hacia Dios. La única respuesta que Dios quiere es caminar con Él en fe. Entonces, hermano, vamos a trabajar el día viernes este pasaje, si el Señor lo permite, toda la parte del versículo 26 hasta el 39, Hebreos 10, del 26 al 39, y el domingo vamos a ver este hermoso pasaje de Hebreos capítulo 11. Mire, estamos progresando, hemos caminado. Espero que este libro ahora esté más claro para usted. Hermano, 4 cosas que Dios te pide en esta noche, a raíz de todo lo que Cristo hizo, en vista de todo lo que Él hizo, que Él es nuestro gran, perfecto y gran sumo sacerdote, y que Él es nuestro gran, perfecto y único sacrificio. 4 cosas. 1, acerquémonos a Dios. ¿Por qué caminas lejos de Dios, mi hermano? ¿Por qué nos cuesta caminar con Dios? 2, firmeza espiritual. Firmeza. No claudicar en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las adversidades, en medio de las tentaciones, en medio de todo lo que venga a nuestra vida. No claudiques, sigue firme al Señor. 3, amémonos de corazón. Preocupémonos por los hermanos. Estimulémonos unos a otros o motivémonos unos a otros. Y 4, permanece en nuestra congregación. Permanece. Sé disciplinado. Miércoles, viernes, domingo, participe en las reuniones, porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuando Dios nos dé la oportunidad de abrir la iglesia, que espero que sea pronto, nos vamos a ver y vamos a adorar juntos al Señor. Oremos, queridos hermanos. Padre querido, gracias porque Cristo es nuestro perfecto, único y completo sumo sacerdote, pero también es nuestro gran sacrificio, que Él dio toda su vida y quitó todo aquello ceremonial del Antiguo Testamento de la ley mosaica
para establecer un solo sacrificio por nuestros pecados. Y ahora hemos sido limpiados, hemos sido lavados, Señor, y ahora tenemos la pureza, la santidad tuya en nosotros, tu Espíritu Santo y tu ley, tu palabra viviendo en nuestros corazones. Padre, te clamo para que tú nos ayudes a vivir cerca de ti. Padre, que podamos entrar a tu presencia en oración permanentemente. Padre, que podamos nosotros tener firmeza, danos poder para levantarnos en victoria, para vencer toda la adversidad, para vencer todo el desánimo, para vencer toda la tentación, todo el pecado, para vencer a Satanás y a caminar siempre contigo, Señor. Firmes en la fe. Ayúdenos a amarnos unos a otros. Padre, que podamos motivarnos, animarnos, consolarnos, ayudarnos. Padre, que podamos estar juntos y que adoremos juntos tu nombre en la congregación. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Hermano, te queremos mucho. Estamos orando por ustedes y quiero pedirles que hagan sus videos. Mándenlos. No se olvide el número 99 25 57 81. Lo esperamos. Que Dios los bendiga.